Hay expedientes que el sistema decide que nunca deben abrirse, no porque no existan, no porque los hechos sean inciertos, sino porque las personas que aparecen en ellos tienen demasiado poder para que alguien se atreva a nombrarlas en voz alta. Durante 20 años, este expediente fue exactamente eso, un archivo que el gobierno mexicano recibió, registró y guardó. Un nombre que dos países buscaron sin que ninguno se tomara la molestia de encontrarlo de verdad. Una carta firmada por el hombre más poderoso de la Iglesia Católica en México, una carta que movilizó a un sacerdote acusado de delitos graves de una diócesis a otra, que lo llevó de Tehuacán a Los Ángeles y que cuando Los Ángeles lo devolvió, lo recibió de vuelta en silencio. Ese sacerdote acaba de ser localizado 23 años después de que la justicia americana lo buscara, con más de 40 víctimas documentadas bajo juramento, con solicitudes de extradición que el Estado mexicano ignoró durante 2 décadas completas. Se llama Nicolás Aguilar Rivera. Y el nombre que aparece en esa carta, el nombre del obispo que lo envió a California con sus credenciales, respaldando su idoneidad para el ministerio, es el mismo nombre que durante más de 20 años se sentó en la Catedral Metropolitana de México como arzobispo primado. Norberto Rivera Carrera. Hoy el expediente se abre completo. Quédate, porque lo que vamos a contar no es solo la historia de un sacerdote prófugo, es la historia de un sistema, y ese sistema tiene firma. Pero antes de llegar a Los Ángeles, antes de llegar a las parroquias, antes de llegar al expediente y a las 40 víctimas y a los 20 años de impunidad, necesitas entender dónde empieza esta historia. Porque esta historia no empieza en California, empieza en Tehuacán, Puebla. Tehuacán es una ciudad del sur del estado de Puebla, conocida históricamente por sus manantiales de agua mineral, por sus industrias textiles, por ser un punto de tránsito entre el altiplano mexicano y el Golfo. En los años 80 era una diócesis de tamaño mediano dentro de la estructura de la Iglesia Católica Mexicana. Una diócesis que en ese momento estaba bajo la autoridad de un obispo joven, ambicioso, que ya en esa época mostraba las cualidades que eventualmente lo llevarían a la posición más importante de la Iglesia en el país. Ese obispo era Norberto Rivera Carrera. Rivera llegó a Tehuacán como obispo en 1985. Tenía 43 años. Era un hombre que dentro de la jerarquía eclesiástica era visto como alguien con futuro, alguien que sabía moverse en los espacios donde el poder religioso y el poder político se tocan. Su diócesis de Tehuacán fue en muchos sentidos el lugar donde construyó las bases de la carrera que después lo llevaría a la Ciudad de México y al cargo de arzobispo primado. Y entre los sacerdotes, bajo su autoridad en Tehuacán, estaba Nicolás Aguilar Rivera. No hay registro público de cuánto tiempo Aguilar llevaba en la diócesis cuando Rivera llegó. No hay registro de qué tipo de relación tenían, pero lo que sí existe en el expediente es lo que ocurrió 2 años después de que Rivera asumiera como obispo. En 1987, Nicolás Aguilar Rivera viajó a Los Ángeles con una carta firmada por Norberto Rivera Carrera. Esa carta es la pieza que conecta todo lo que viene después. Y para entender por qué esa carta importa de la manera en que importa, primero tienes que entender el escenario donde Aguilar iba a operar. Los Ángeles, California, segunda mitad de los años 80. En ese momento, la migración mexicana hacia el sur de California era masiva. La crisis económica de 1982 en México
La devaluación, el colapso del peso, la inflación que destruyó décadas de ahorro de clase media en cuestión de meses, empujó a cientos de miles de familias hacia el norte, hacia la frontera, hacia Los Ángeles, donde había trabajo en la construcción, en el servicio doméstico, en la agricultura del Valle Central, en los restaurantes, en los talleres clandestinos de la industria textil. Esas familias llegaban con muy poco, sin papeles, en la mayoría de los casos, sin inglés, sin red de apoyo establecida, sin conocimiento del sistema americano de servicios sociales, sin acceso real a atención médica o protecciones laborales, vulnerables en todos los sentidos posibles. Y en ese contexto de vulnerabilidad total, había una institución que funcionaba como el único punto de apoyo real para miles de esas familias: la Iglesia Católica. Las parroquias con sacerdotes de habla hispana, especialmente las parroquias con sacerdotes mexicanos, que entendían el contexto cultural de donde venía su feligresía, eran centros de comunidad en el sentido más literal, no solo espirituales, prácticos. Las parroquias organizaban clases de inglés, conectaban a las familias con empleadores, informaban sobre servicios a los que podían acceder sin documentos, daban acceso a redes de solidaridad que podían marcar la diferencia entre sobrevivir en un país extranjero o no sobrevivir. En ese contexto, la figura del sacerdote tenía un poder que iba mucho más allá de lo espiritual. Era el conector, el que sabía cómo funcionaba el sistema, el que te presentaba a la señora que te podía dar trabajo, el que conocía al abogado que podía ayudarte con los papeles, el que organizaba la posada y el bautizo y la primera comunión, el que hacía que la familia que vivía en un apartamento de 2 cuartos con 5 personas sintiera que tenía un lugar en ese país. Ese era el sacerdote en la comunidad migrante mexicana de Los Ángeles en los años 80. Y Nicolás Aguilar Rivera era uno de esos sacerdotes. Había llegado a California desde Tehuacán, Puebla, con una carta firmada por su obispo que certificaba que estaba en buen estado canónico, que no había impedimentos para su ministerio, que podía servir pastoralmente en la diócesis de Los Ángeles con las credenciales de su diócesis de origen, respaldando su idoneidad. Era un sacerdote mexicano, de habla hispana, que conocía el contexto cultural de las familias migrantes. Era exactamente el tipo de sacerdote que esas comunidades necesitaban, y esas familias le confiaron lo más preciado que tenían: sus hijos. Hay algo en esa confianza que necesita nombrarse explícitamente. Cuando una familia migrante, sin documentos, en un país extranjero, lleva a su hijo a la parroquia, esa no es solo una decisión religiosa, es una decisión de seguridad. La parroquia es el espacio donde el niño está con su gente, donde hablan su idioma, donde el adulto a cargo es alguien que la comunidad conoce y respeta. Es uno de los pocos espacios donde esa familia puede bajar un poco la guardia que tiene que mantener en todos los demás contextos de su vida. Y dentro de ese espacio, la figura del sacerdote no era solo una autoridad espiritual, era una autoridad total. Hay que entender qué significa la autoridad de un sacerdote en una familia católica mexicana de los años 80 para comprender el alcance de lo que ocurrió. En esas familias, el sacerdote no era un funcionario de la fe, era un intermediario con Dios,
Era la persona cuya palabra tenía un peso que ninguna otra persona en la comunidad podía tener. Cuando el sacerdote decía algo, esa palabra venía investida de una autoridad que traspasaba lo humano. Cuestionar al sacerdote era, en el mundo cultural donde esas familias habían crecido, cuestionar algo que estaba por encima de cualquier escrutinio humano. Esa dinámica de poder, esa estructura de autoridad total y no cuestionable, es parte de lo que el expediente documenta como el entorno donde Nicolás Aguilar operó, no como especulación, como contexto que los especialistas en trauma y abuso institucional han señalado repetidamente como un factor determinante en la capacidad de estos casos para mantenerse en silencio durante años. Ese es el tipo de confianza que Nicolás Aguilar traicionó. Lo que está documentado en más de 40 declaraciones presentadas ante la justicia americana, lo que testigos bajo juramento describieron ante tribunales con nombres y fechas y detalles que no dejan margen de ambigüedad, fue exactamente lo que ningún padre o ninguna madre que lleva a su hijo a una parroquia debería jamás tener que imaginar. Este guión no va a describir esos actos, no porque no existan en el expediente, sino porque las personas que los vivieron merecen que su historia se cuente con la gravedad que requiere, no como contenido de impacto. Lo que sí vamos a decir es esto. Los fiscales americanos que estudiaron el expediente llegaron a una conclusión unánime. Lo que Nicolás Aguilar hizo en esas parroquias de Los Ángeles fue un crimen grave, un crimen repetido, un crimen cometido contra las personas más vulnerables. El número de 40 víctimas identificadas en los documentos judiciales es el número que pudo documentarse. El número real probablemente es mayor. Y aquí viene la primera pregunta que este expediente obliga a hacerse. ¿Por qué tantas familias no denunciaron? La respuesta tiene un elemento que pocas narrativas sobre este caso nombran con la precisión que merece: el miedo a la deportación. Una familia sin documentos en los Estados Unidos no va a la policía de la misma manera que una familia con papeles. El contacto con el sistema, cualquier contacto con el sistema, tiene un costo potencial que para una familia indocumentada puede significar perder el país donde viven, perder el trabajo, perder el apartamento, perder la red que tardaron años en construir. Ese miedo no es irracional. Es el resultado de décadas de experiencia acumulada de lo que le pasa a las familias que tienen contacto con el sistema y son deportadas. Y cuando ese miedo se combina con la figura de autoridad de un sacerdote, con la doctrina de que cuestionar al hombre de Dios es cuestionar a Dios mismo, con la presión comunitaria de que hablar de asuntos internos de la Iglesia es inapropiado, el resultado es un sistema de silencio que funciona sin que nadie tenga que amenazar explícitamente a nadie. El silencio era el comportamiento racional dado el contexto. Y si Nicolás Aguilar calculó ese contexto de manera consciente al elegir dónde actuar, eligió el entorno que le ofrecía la mayor protección posible. Eso no es una acusación, es una lectura del expediente. Y cuando las denuncias comenzaron a llegar a la Arquidiócesis de Los Ángeles, Nicolás Aguilar huyó, volvió a México. Pero hay algo en esa fuga que merece más atención de la que normalmente recibe en los relatos sobre este caso. Nicolás Aguilar no huyó de noche clandestinamente, no desapareció sin dejar rastro como alguien que sabe que ha cometido un crimen y teme las consecuencias. No cruzó la frontera escondido en la oscuridad buscando anonimato.
regresó a su diócesis de origen, volvió al sistema institucional que lo había producido. Eso no es la conducta de alguien que escapa de la justicia a la desesperada. Es la conducta de alguien que sabe que el sistema lo va a proteger, que ha calculado que volver es más seguro que quedarse, que confía en que las instituciones de su lado harán lo que siempre han hecho: administrar el silencio. Ese cálculo, esa confianza en el sistema, es en sí mismo una de las revelaciones más importantes de este caso, porque un sacerdote que regresa a su diócesis después de huir de acusaciones graves en otro país, está apostando a que el obispo que lo recibe va a gestionar la situación de manera conveniente para la institución. Y esa apuesta, en el caso de Nicolás Aguilar, resultó correcta. Hay algo que merece decirse sobre lo que significa recibir una nueva parroquia en este contexto. No estamos hablando de que Aguilar volvió a Tehuacán y se instaló en casa de un familiar esperando que pasara el tiempo. Estamos hablando de que el sistema eclesiástico lo reintegró, que alguien tomó la decisión de que ese sacerdote, con ese historial, con esas acusaciones, con ese expediente pendiente en Estados Unidos, podía y debía seguir ejerciendo el ministerio. Esa decisión requiere autoridad, requiere una firma, requiere que alguien con poder dentro de la jerarquía diga: este hombre puede seguir siendo sacerdote en mi diócesis. Y esa firma también es parte del expediente. Pero lo que pasó cuando llegó a México es exactamente lo que este expediente vino a contar. Párate un segundo. Lee eso otra vez en tu mente. Un sacerdote acusado de haber causado ese tipo de daño a más de 40 personas identificadas, con nombres, con declaraciones firmadas bajo juramento, regresó a México y en vez de ser detenido, en vez de ser suspendido de su ministerio, en vez de ser entregado a las autoridades que lo buscaban, recibió una nueva parroquia. Siguió siendo sacerdote, siguió teniendo acceso a comunidades, siguió durante más de 2 décadas viviendo su vida. Mientras sus víctimas en Los Ángeles buscaban justicia sin encontrarla, ¿cómo es posible eso? La respuesta tiene una sola pieza, y esa pieza tiene un nombre, pero espérate, porque necesito que entiendas algo más antes de llegar a ese nombre. Para entender lo que pasó cuando Nicolás Aguilar regresó a México, primero necesitas entender cómo funciona la estructura de la Iglesia Católica cuando traslada a un sacerdote. No es un proceso espontáneo, no es un sacerdote que decide mudarse, es una decisión institucional, con procedimientos, con documentación, con una cadena de autoridad que va desde el obispo de la diócesis de origen hasta el obispo de la diócesis de destino. Hay algo en ese sistema que es importante entender. Está diseñado específicamente para garantizar que la información viaje con el sacerdote, que la diócesis que lo recibe sepa quién está llegando, que no haya zonas de sombra donde un sacerdote con problemas en un lugar pueda aparecer limpio en otro. Ese es el principio. La práctica, en muchos casos documentados, fue diferente. Cuando un sacerdote se traslada de una diócesis a otra, ese traslado requiere lo que en el derecho canónico se llama una carta de presentación o dimisorias, un documento que certifica que el sacerdote está en buen estado canónico, que no hay impedimentos para su ministerio, que puede servir pastoralmente en la nueva diócesis. Ese documento es firmado por el obispo de la diócesis de origen. En 1987,
Cuando Nicolás Aguilar Rivera viajó a trabajar con comunidades de migrantes mexicanos en Los Ángeles, el obispo de Tehuacán era Norberto Rivera Carrera. Eso está documentado. Eso está en los registros del proceso civil que se siguió en California. Eso tiene una firma, y esa firma es la pieza central del expediente. La carta de presentación no es solo un trámite burocrático, tiene consecuencias institucionales. El obispo que la firma está poniendo su autoridad detrás del sacerdote que envía, está diciéndole a la diócesis receptora: este hombre es de confianza. No hay razones para dudar de su aptitud para el ministerio. Puede ejercer como sacerdote en tu diócesis con mis credenciales, respaldando su idoneidad. Si un obispo firma esa carta, sabiendo que hay problemas con el sacerdote, si la firma habiendo recibido señales de alerta que debió haber considerado, y el sacerdote que envía causa daño en la diócesis de destino, ¿cuál es la responsabilidad de quien firmó? Esa es la pregunta que los abogados de las víctimas han llevado a distintos tribunales americanos durante años. Y esa es la pregunta que el expediente Aguilar pone directamente sobre la mesa con el nombre de Norberto Rivera Carrera. Hay algo más que necesitas entender sobre ese procedimiento. La carta de presentación no solo habilita, también protege. Cuando un sacerdote llega a una nueva diócesis con esa carta, la diócesis receptora asume que el sacerdote es quien dice ser, que no hay antecedentes problemáticos, que puede ejercer con normalidad. La responsabilidad del control previo recae sobre quien firmó. La Arquidiócesis de Los Ángeles recibió a Nicolás Aguilar con esa carta, y con esa carta Aguilar tuvo acceso a las comunidades más vulnerables de la ciudad. Y con ese acceso ocurrió lo que el expediente documenta. Cuando las denuncias comenzaron a llegar, la Arquidiócesis de Los Ángeles, bajo el cardenal Roger Mahony, que más tarde fue señalado por los propios documentos internos de la Arquidiócesis como alguien que participó en el encubrimiento sistemático de casos de abuso, tampoco hizo lo que debía hacer con la información que tenía. Pero hubo comunicación con la Arquidiócesis de México. Eso está en los registros del proceso civil de California. La Arquidiócesis de Los Ángeles informó a las autoridades eclesiásticas en México que tenían un problema con Nicolás Aguilar, que había denuncias, que el sacerdote había regresado, que necesitaban que la Iglesia en México tomara medidas. La respuesta que recibieron es la que los documentos judiciales del caso describen con una precisión que deja poco espacio a la interpretación. La Arquidiócesis de México tenía información sobre lo que Nicolás Aguilar había hecho y eligió no actuar. Para entender el peso de esa afirmación, necesitas entender quién encabezaba la Arquidiócesis de México en ese periodo. Cuando Aguilar regresó a México, y en los años que siguieron mientras las solicitudes de extradición empezaban a formularse y mientras los abogados de las víctimas buscaban cooperación institucional, la Arquidiócesis de México estaba dirigida por un hombre que conocía a Aguilar de manera directa, Norberto Rivera Carrera, el mismo hombre que había sido obispo de Tehuacán cuando Aguilar fue trasladado a California, el mismo hombre que había firmado la carta que lo habilitaba para el ministerio en Los Ángeles, el mismo hombre que ahora era arzobispo primado de México y la figura eclesiástica más poderosa del país. Hay algo en esa coincidencia que no puede explicarse como accidente. Aguilar estaba bajo la autoridad de Rivera en Tehuacán. Rivera firmó la carta para que Aguilar fuera a California. Aguilar actuó en California. Aguilar regresó a la estructura bajo la autoridad de Rivera y la estructura no actuó. Cada uno de esos puntos tiene documentación.
y la secuencia completa tiene una sola interpretación posible. Norberto Rivera Carrera fue nombrado arzobispo primado de México en 1995. A partir de ese momento, era la figura eclesiástica más importante de Latinoamérica en términos de posición institucional. Tenía acceso directo al Vaticano. Era el interlocutor de la Iglesia con los presidentes de la República. Era, en el sentido más literal, la cara de la Iglesia Católica en el país más importante del mundo hispanohablante en términos de población católica. Ese poder, ese acceso, esa influencia hacía que cualquier investigación o proceso que involucrara su nombre enfrentara obstáculos que ninguna víctima o ningún abogado de víctimas podía superar por los canales ordinarios. En el sistema mexicano de la segunda mitad de los 90 y los 2000, nadie quería meterse con el arzobispo. Nadie en la Procuraduría General, nadie en la Secretaría de Gobernación, nadie en los medios que dependían de la publicidad institucional para sobrevivir. Eso no es especulación. Es la lógica básica del poder en una sociedad donde la Iglesia lleva 5 siglos operando con la garantía de que el Estado la protege. Las preguntas que ese expediente genera no son complicadas. Si Norberto Rivera envió a Aguilar a California con una carta que certificaba que era apto para el ministerio, ¿qué sabía en ese momento sobre el historial de Aguilar? Cuando Aguilar regresó a México, huyendo de las denuncias en California, ¿qué información tenía Rivera sobre las razones del regreso? Recibió comunicación de Los Ángeles sobre las acusaciones. ¿Y qué decisión tomó con esa información? En los años siguientes, mientras los abogados de las víctimas en Los Ángeles buscaban cooperación de la Arquidiócesis de México para localizar a Aguilar, ¿qué sabía la Arquidiócesis? ¿Tenía contacto con el sacerdote prófugo? ¿Hubo alguna decisión activa de no responder a los requerimientos americanos? Esas preguntas han estado en el expediente durante décadas. Norberto Rivera nunca las respondió de manera pública y satisfactoria. Su arquidiócesis nunca presentó documentación que aclarara qué sabía y cuándo. Y las víctimas que intentaron obtener esas respuestas a través de los canales legales mexicanos encontraron lo que siempre encuentran en este país: un sistema que protege a las instituciones. Párate. Lee eso otra vez. Hay algo que es importante nombrar sobre ese patrón de silencio. El silencio institucional de la Arquidiócesis de México en el caso Aguilar no fue pasivo, fue activo. Requirió decisiones. Requirió que personas en posiciones de autoridad decidieran repetidamente no responder a solicitudes formales, no cooperar con procesos legales, no entregar documentación que los abogados de las víctimas estaban requiriendo por los canales correspondientes. Ese tipo de silencio, ese silencio que requiere una decisión activa repetida en el tiempo, tiene responsabilidad. No es una omisión descuidada, es una política, y esa política tiene nombre, tiene jerarquía, y la persona en la cima de esa jerarquía durante los años más críticos del caso era Norberto Rivera Carrera. Antes de continuar, necesito que te detengas en algo, no en el arzobispo, no en la carta, no en el expediente legal, en las personas que en algún momento de los años 80 y 90 se acercaron a una parroquia con sus familias, familias mexicanas que habían cruzado la frontera buscando una vida mejor, que encontraron en la iglesia una comunidad que los recibía, que le confiaron a ese sacerdote su fe, y sin saberlo, también a sus hijos. Hay algo que necesitas entender sobre lo que significa ser víctima de un sacerdote
cuando eres hijo de una familia migrante sin documentos. El miedo a denunciar que experimenta cualquier víctima de abuso por parte de una figura de autoridad es ya en condiciones ordinarias algo devastador. Hay que enfrentarse a la duda de que te van a creer, al miedo a que denunciar destruya relaciones familiares, a la vergüenza que el sistema instala en quienes han sido dañados en vez de instalarla en quienes los dañaron, al temor de que el proceso judicial sea más traumático que el silencio. Ahora agrega a todo eso la condición de ser indocumentado en un país extranjero. Cuando una familia sin papeles piensa en ir a la policía, la primera pregunta que hace no es si le van a creer. La primera pregunta es si los van a deportar. Esa pregunta tenía respuestas en los años 90, que hacían que la opción de ir a las autoridades fuera casi imposible para muchas familias. Las agencias de inmigración no tenían en ese período los protocolos de protección a testigos que existen hoy. Una familia que reportaba un crimen podía quedar expuesta a procesos de deportación. La promesa de que si denuncias te van a proteger no era suficientemente creíble para familias que habían visto a sus vecinos deportados por contactos mucho menos problemáticos con el sistema. Eso es parte de lo que hizo posible que Nicolás Aguilar causara el daño que causó durante el tiempo que lo causó. No era solo que había que enfrentarse al poder de la Iglesia, era que enfrentarse al poder de la Iglesia también podía significar perder el país donde vivías. Hay personas en ese expediente que tardaron 10, 15, 20 años en poder hablar, que primero necesitaron procesar lo que les había pasado con especialistas, que necesitaron encontrar palabras para algo que durante años habían guardado sin palabras, que necesitaron construir una vida lo suficientemente estable para que el proceso de declarar no la destruyera. Y cuando finalmente pudieron hablar, cuando finalmente encontraron abogados dispuestos a construir el caso, cuando finalmente el sistema americano empezó a moverse, Aguilar ya estaba en México y México no lo entregaba. Eso es lo que vivieron estas personas durante décadas. Imagina ser una de ellas, adulta ya, que finalmente encontraste la valentía para hablar, que fuiste a una organización que te dijo que ibas a tener apoyo, que había un proceso legal, que las instituciones iban a actuar y que después de ese proceso, después de declarar, después de firmar, después de poner tu nombre en un documento que te expuso, te enteraste de que Nicolás Aguilar había regresado a México y que en México seguía siendo sacerdote y que nadie lo había detenido y que las solicitudes de extradición no avanzaban. ¿Qué le hace eso a una persona? No lo puedo describir completamente, pero lo que sí puedo decir es que en los testimonios de las víctimas que distintos medios y organizaciones han documentado a lo largo de los años, hay una frase que aparece repetidamente en distintas formas. Pensé que si hablaba, algo iba a cambiar. Y cuando nada cambiaba, cuando el sistema seguía sin responder, cuando Aguilar seguía libre, el daño secundario era a veces tan devastador como el daño original. Los especialistas en trauma que trabajan con víctimas de abuso institucional tienen un nombre para ese fenómeno. Lo llaman la segunda traición. La primera traición viene de quien te causó el daño. La segunda viene de la institución que debía protegerte y que eligió no hacerlo. Y según esos especialistas, la segunda traición es a veces más difícil de procesar que la primera, porque el mensaje que transmite no es "no te creemos", es algo peor, es
te creemos, pero no nos importa suficiente para actuar. Hay algo más que ese proceso produce, que raramente se nombra en los relatos sobre estos casos. Produce una fractura en la capacidad de confiar no solo en las instituciones religiosas, en las instituciones en general, en el Estado, en el sistema legal, en la idea de que si haces lo correcto, si hablas, si denuncias, si sigues el proceso, algo va a cambiar. Esa fractura tiene consecuencias que van mucho más allá del caso individual. Cuando una persona que vivió lo que vivieron estas víctimas ve que el sistema no respondió, esa persona no solo carga su propia historia, carga también la demostración viva de que el sistema no funciona para personas como ella. Y en una comunidad migrante, en una comunidad que ya tiene razones históricas para desconfiar del sistema, esa demostración tiene un efecto multiplicador. Se convierte en una historia que se pasa, que dice, no vayas, porque a los que fueron no les hicieron caso. Eso también es parte del daño que el encubrimiento produce. No solo impunidad para el responsable, no solo injusticia para las víctimas directas, sino el mensaje generalizado de que este tipo de daño es el tipo de daño que el sistema decide no procesar. Y ese mensaje silencioso que el sistema envía cuando elige no actuar, protege a los responsables futuros tanto como protege al responsable presente. Eso es lo que las víctimas de Nicolás Aguilar en Los Ángeles vivieron durante décadas. Eso es exactamente de lo que la Iglesia Católica Mexicana debería rendir cuentas. Quiero que recuerdes algo cuando lleguemos al final de este expediente. Detrás de cada número en este caso, detrás de cada documento judicial, detrás de cada solicitud de extradición ignorada, hay una persona real. Una persona que tenía 7, 8, 10 años cuando ocurrió lo que ocurrió, que creció cargando algo que ningún ser humano debería cargar, que tomó la decisión más difícil de su vida cuando decidió hablar, y que después de hablar encontró un muro, no de evidencia insuficiente, no de dudas sobre su veracidad, un muro de impunidad institucional, un país que dijo, el hombre que las dañó está aquí, pero no los vamos a ayudar a acceder a él. Una iglesia que dijo, tenemos información, pero no la vamos a compartir. Un sistema que repitió durante 20 años. Hay procedimientos que seguir, y esos procedimientos no producen resultado, y eso es lo que hay. Esas personas merecen justicia. Y durante más de 2 décadas, la justicia no llegó. Hasta ahora, desde los años 90, los abogados que representaban a las víctimas de Aguilar intentaron que la justicia mexicana actuara. Intentaron la extradición a través de los canales formales de cooperación judicial entre Estados Unidos y México. Presentaron solicitudes, documentaron el expediente, entregaron la información necesaria para que cualquier sistema de justicia que funcionara correctamente pudiera localizar a Aguilar, detenerlo y procesarlo. La respuesta de México fue sistemáticamente la misma: inacción, no siempre explícita. A veces era la solicitud que no avanzaba, a veces era el funcionario que decía que faltaba documentación, a veces era el proceso que quedaba en el limbo administrativo, sin que nadie pudiera explicar exactamente dónde estaba detenido ni por qué. 20 años de inacción. Hay algo en ese número que merece un momento de atención. 20 años no es un período político neutro en México. En 20 años pasaron 3 presidentes de distintos partidos. En 20 años hubo 2 transiciones de poder que en su momento se describieron como virajes históricos.
el fin del priismo en el año 2000 con Vicente Fox y el inicio de la llamada Cuarta Transformación en el 2018 con Andrés Manuel López Obrador. En cada uno de esos momentos hubo discursos sobre el cambio, sobre la rendición de cuentas, sobre romper con el sistema de impunidad que había caracterizado a los gobiernos anteriores. Y en cada uno de esos momentos, el expediente Aguilar siguió en el cajón. El PRI no actuó. El PAN no actuó. Morena no actuó. Esa continuidad perfecta, esa consistencia que trasciende a los partidos y a las promesas de cambio, es una de las señales más claras de que la inacción frente al caso Aguilar no fue un error o una omisión. Fue una política que sobrevivió 3 presidentes, que sobrevivió 2 alternancias de poder, que sobrevivió décadas de transformaciones en el sistema político mexicano y que solo cambió cuando la presión externa, la presión de los abogados americanos, de las organizaciones de víctimas, de los medios internacionales que siguieron el caso, llegó a un punto donde ya no era sostenible seguir ignorándola. El resultado de esa presión es lo que permitió la localización. Pero la pregunta de por qué esa presión tuvo que venir de afuera, de por qué el sistema mexicano nunca produjo esa presión desde adentro, es la pregunta que este caso deja sin respuesta satisfactoria. Y mientras todo eso pasaba, Nicolás Aguilar Rivera seguía en algún lugar de México, libre. El caso fue seguido por organizaciones de víctimas y por medios internacionales que en distintos momentos documentaron que Aguilar continuaba en el territorio mexicano y que en algunos períodos aparentemente continuaba vinculado a estructuras parroquiales. Eso es lo que más duele de esta historia. No solo que huyó, no solo que México no lo extradita, sino que durante años hubo indicios de que la estructura que debía haberlo alejado de cualquier contacto con comunidades no lo hizo. Y cuando alguien señalaba eso públicamente, la respuesta institucional era siempre la misma: silencio, o peor, la insinuación de que quien preguntaba tenía un interés en atacar a la Iglesia. Hay algo en esa respuesta que merece nombrarse con precisión. Cuando una institución responde a las preguntas sobre sus omisiones, acusando de mala fe a quien pregunta, esa institución está eligiendo no responder. No está diciendo que la pregunta es incorrecta, está diciendo que no quiere responderse a sí misma. Y en el contexto de la Iglesia Católica Latinoamericana, esa respuesta tiene una historia que va mucho más allá del caso Aguilar. El patrón de proteger a sacerdotes acusados trasladándolos a nuevas parroquias, de gestionar las denuncias de las víctimas con silencio y presión para que no avancen, de responder a las preguntas públicas acusando a quien las hace de tener una agenda anticlerical. Ese patrón está documentado en decenas de casos en distintos países. En Chile, el caso del sacerdote Fernando Caradima, que abusó de jóvenes durante décadas, mientras el cardenal Francisco Errázuriz ignoraba las denuncias, produjo años después del escándalo una disculpa pública del Papa Francisco y el reconocimiento explícito de que las instituciones habían fallado. En Estados Unidos, los archivos internos de la Arquidiócesis de Boston, liberados por orden judicial, revelaron décadas de traslados sistemáticos de sacerdotes acusados a nuevas parroquias donde podían seguir causando daño. En el caso mexicano, el patrón es el mismo. Aguilar en Tehuacán. Carta de presentación. Aguilar en Los Ángeles. Denuncias en Los Ángeles. Aguilar de regreso en México. Nueva parroquia. Solicitudes de extradición ignoradas. 20 años.
Ese es el patrón de Boston, aplicado en el contexto de la Iglesia mexicana, con el poder adicional que la posición de Norberto Rivera le daba a la institución en un país donde la Iglesia tiene una influencia que en muchos países ya no existe. Lo que hace que el caso mexicano sea específicamente relevante dentro de ese patrón es la escala de la figura involucrada. Norberto Rivera Carrera no era un obispo de una diócesis provincial. Era el arzobispo primado del país más poblado de la región en términos de católicos practicantes. La posición que ocupaba hacía que su silencio tuviera un peso institucional que el silencio de cualquier otro jerarca latinoamericano no podía tener. Cuando Rivera decidió, explícita o implícitamente, por acción o por omisión, no activar los procedimientos canónicos con respecto a Aguilar, esa decisión no era solo la decisión de un obispo local, era la decisión del arzobispo primado de México, con todo el peso institucional que esa posición implica, y con todo el mensaje que ese silencio envió a las víctimas, a los otros sacerdotes de la arquidiócesis y al sistema completo. El mensaje era claro: hay cosas que en esta arquidiócesis no se procesan. Y entonces ocurrió algo que durante 20 años parecía imposible. Nicolás Aguilar Rivera fue localizado. Después de más de 2 décadas en las que el gobierno mexicano recibió solicitudes formales de extradición y eligió no responderlas. Después de 2 décadas en las que la Iglesia mantuvo la postura de que no tenía información sobre su paradero, después de 2 décadas en las que las víctimas tocaron todas las puertas disponibles y encontraron que cada una se abría un poco y luego se cerraba, la localización cambió algo fundamental en la ecuación, porque mientras Aguilar estuvo prófugo, la Iglesia pudo mantener una posición conveniente. No sabemos dónde está. No podemos hacer nada si no sabemos dónde está. Esa postura ya no existe. Y ese simple hecho, esa concreta realidad de que el hombre tiene un paradero conocido, cambia la dinámica de una manera que ninguno de los actores en este caso puede ignorar. Para los abogados de las víctimas, la localización es el primer paso real hacia la posibilidad de un proceso judicial completo. Para el gobierno mexicano, la localización crea una obligación que no existía con la misma claridad mientras Aguilar era un prófugo sin paradero conocido. Hay solicitudes de extradición formales. Hay un tratado de extradición entre México y Estados Unidos. Hay procedimientos legales que con la persona ubicada, el gobierno mexicano tiene que activar, evaluar y responder. La respuesta que dé el gobierno mexicano a ese proceso va a decir algo muy específico sobre el estado de la cooperación judicial en casos de este tipo. Y para la Iglesia Católica Mexicana, la localización crea el escenario más incómodo que ha enfrentado este caso en toda su historia. Porque si la Iglesia tenía información sobre el paradero de Aguilar y no la compartió con las autoridades competentes durante 20 años de solicitudes formales de extradición, eso tiene consecuencias. Consecuencias que el proceso judicial que viene puede explorar. Hay algo importante sobre el tratado de extradición entre México y Estados Unidos que vale la pena mencionar. El tratado contempla la extradición en casos de crímenes que en ambos países tienen el carácter de delito grave. Lo que Aguilar está acusado de haber hecho cumple ese criterio en ambas jurisdicciones. No hay un argumento legal simple para negar la extradición basado en que los actos no constituyan delito en México. Lo que sí puede hacer el gobierno mexicano es encontrar obstáculos procedimentales, argumentar que faltan documentos, que el proceso requiere etapas adicionales,
que las solicitudes tienen que ser revisadas por distintas instancias, que los plazos no se han cumplido. Ese tipo de obstáculo es el laberinto burocrático que ralentiza los procesos sin negarlos formalmente. Exactamente el mecanismo que el sistema mexicano ha usado durante 20 años. La pregunta es si va a seguir usándolo ahora que Aguilar está localizado y que el caso tiene más visibilidad internacional de la que tuvo en ningún otro momento de su historia, y hay algo importante sobre ese laberinto burocrático que merece nombrarse con precisión. El laberinto no es inocente. Cuando un sistema burocrático produce consistentemente el mismo resultado durante 20 años, ese resultado no es un accidente, es el producto de decisiones repetidas, de personas en posiciones de autoridad que cada vez que el expediente llegó a su escritorio, decidieron que había una razón más para que no avanzara. El funcionario que decía que faltaba documentación. Cuando la documentación estaba completa, el proceso que quedaba en revisión durante meses sin que nadie pudiera explicar por qué. La solicitud que avanzaba hasta cierto punto y luego encontraba un obstáculo que requería un paso adicional que nadie completaba. Eso no es ineficiencia, es política disfrazada de procedimiento. Y esa política durante 20 años produjo el mismo resultado que habría producido una negativa explícita, sin el costo político de tener que decirla en voz alta. México nunca dijo, no vamos a entregar a Nicolás Aguilar Rivera. Solo dejó que el tiempo trabajara para él. ¿Qué sabía la Iglesia sobre su paradero durante estos años? La red parroquial de la Iglesia Católica en México es una de las organizaciones más densas y más penetrantes del país. Hay parroquias en prácticamente todos los municipios. Hay sacerdotes que conocen a otros sacerdotes a lo largo y ancho del territorio nacional. Hay estructuras de comunicación, algunas formales, muchas informales, que hacen que la información circule dentro de la institución con una eficiencia que pocas organizaciones civiles pueden igualar. En ese contexto, la afirmación de que nadie en la estructura eclesiástica sabía dónde estaba Aguilar durante 20 años es una afirmación que requiere un nivel de suspensión del juicio que no es fácil de mantener. ¿Alguien sabía? Probablemente esa información llegó a niveles de autoridad que tenían la obligación de reportarla. Posiblemente se tomó la decisión de no reportar. Esa es la pregunta más importante del expediente y es la que el proceso que viene puede responder. Hay algo que necesita decirse con precisión antes del cierre. No estamos diciendo que Norberto Rivera Carrera cometió los mismos actos que Nicolás Aguilar. Eso sería una afirmación diferente y requeriría evidencia diferente. Lo que estamos diciendo es lo que el expediente dice, que Rivera tenía información, que esa información requería acción y que la acción que tomó o que no tomó permitió que Nicolás Aguilar continuara libre durante décadas mientras sus víctimas buscaban justicia. Eso tiene un nombre en derecho, encubrimiento. Y ese encubrimiento, ese silencio institucional calculado, causó daño. No el daño original. Ese es responsabilidad de Aguilar. El daño secundario. El daño de saber que pediste justicia y que la institución eligió no dártela. Norberto Rivera Carrera fue nombrado arzobispo primado de México en 1995. Se retiró en 2017 a los 75 años, como manda el procedimiento canónico. Se fue sin haber enfrentado ningún proceso judicial en México, sin haber dado una explicación pública suficiente
sobre su papel en el caso Aguilar. Hay algo que vale la pena señalar sobre la diferencia entre el tratamiento que Rivera recibió en México y el tratamiento que sus pares americanos recibieron en Estados Unidos cuando sus roles en el encubrimiento de casos similares salieron a la luz. Roger Mahony, el cardenal de Los Ángeles, que también tuvo responsabilidades en el manejo del caso Aguilar en el lado americano, fue señalado públicamente por sus sucesores. Se le retiraron funciones públicas. Fue objeto de cobertura mediática extensa y crítica, y aunque no enfrentó procesos penales, sí enfrentó consecuencias reputacionales e institucionales que cambiaron de manera visible su posición pública. Norberto Rivera Carrera no enfrentó el equivalente de eso en México. Ningún arzobispo sucesor lo señaló públicamente. Ningún medio de comunicación de primer nivel en México mantuvo la presión de manera sostenida. Ninguna institución del Estado inició un proceso que lo obligara a responder preguntas específicas sobre el caso Aguilar. Esa diferencia, esa asimetría entre lo que le pasó a Mahony y lo que no le pasó a Rivera, es una de las manifestaciones más claras de las diferencias entre los sistemas de rendición de cuentas en los dos países. En Estados Unidos, incluso las instituciones más poderosas pueden verse forzadas a rendir cuentas cuando la presión mediática, legal y social alcanza cierto umbral. En México, el umbral es más alto y la institución eclesiástica, con 5 siglos de historia y con el respaldo de un sistema político que históricamente ha cultivado la alianza con la Iglesia, ha demostrado una capacidad de resistir esa presión que muy pocas instituciones en el mundo pueden igualar. Pero la localización de Aguilar cambió algo en esa ecuación, porque ahora hay un proceso judicial activo con obligaciones formales para el Estado mexicano, con una visibilidad internacional que hace más difícil ignorarlo, con la posibilidad de que los procedimientos de discovery que el sistema legal americano permite produzcan documentos que hagan las preguntas más difíciles de desviar. Los procedimientos de discovery son uno de los instrumentos más poderosos que existe para abrir archivos que las instituciones prefieren mantener cerrados. En el contexto de los casos de abuso clerical en Estados Unidos, el discovery ha producido revelaciones que ninguna institución habría entregado voluntariamente. El caso de Boston, donde los archivos internos de la arquidiócesis revelaron décadas de traslados sistemáticos de sacerdotes acusados a nuevas parroquias donde podían seguir causando daño, es el ejemplo más conocido. El caso Aguilar Rivera puede producir algo similar en el lado mexicano. Y la persona cuyo nombre aparece más vinculado a ese proceso es Norberto Rivera Carrera, que está vivo, que está retirado pero activo, que nunca dio una explicación pública suficiente sobre su papel en este caso, y que ahora, con Aguilar localizado y con el proceso judicial activo, va a tener que enfrentar preguntas que lleva décadas evitando, va a responderlas. No lo sabemos. Pero hay algo que sí sabemos sobre Norberto Rivera Carrera que es importante decir antes de seguir. Rivera no es solo el hombre que firmó una carta en 1987. Es el hombre que durante más de 2 décadas acumuló uno de los expedientes más complejos y más documentados de encubrimiento institucional en la historia de la Iglesia Católica Latinoamericana. El caso Aguilar no es el único expediente donde su nombre aparece. Hay organizaciones de defensa de víctimas en México y en Estados Unidos que han documentado a lo largo de los años un patrón de gestión de denuncias bajo el mandato de Rivera como arzobispo, que es consistente con lo que el expediente Aguilar establece.
la negativa a cooperar con procesos judiciales, la administración del silencio como política institucional, la protección de sacerdotes acusados como prioridad sobre la protección de las víctimas. Ese patrón, esa consistencia, es lo que hace que el caso Aguilar no sea un episodio aislado, sino la manifestación más visible de una manera de operar que Rivera construyó durante más de 2 décadas al frente de la Arquidiócesis de México. Y hay algo en el retiro de Rivera en 2017 que merece un momento de atención. Cuando un arzobispo se retira a los 75 años, como manda el procedimiento canónico, deja su cargo pero no desaparece, sigue siendo cardenal, sigue teniendo influencia, sigue teniendo acceso a las redes que construyó durante décadas en el ejercicio de su ministerio. En el caso de Rivera, ese retiro ocurrió en 2017 y en los años siguientes, mientras el caso Aguilar seguía activo con solicitudes de extradición que el gobierno mexicano no procesaba, Rivera siguió siendo una figura presente en la vida pública de la Iglesia en México, sin haber respondido nada, sin haber aclarado nada, sin haber dado una sola explicación pública sobre la Carta de 1987, sobre lo que sabía cuando Aguilar regresó a México, sobre las comunicaciones que llegaron de Los Ángeles, ese silencio continuado, ese silencio que sobrevivió al cargo y siguió después del retiro, es en sí mismo una forma de respuesta. Es la respuesta de quien calcula que el sistema va a seguir protegiéndolo aunque ya no esté en el cargo. Y durante décadas, ese cálculo resultó correcto. El sistema mexicano ha demostrado una capacidad casi ilimitada para proteger a las figuras de la Iglesia de consecuencias reales. Pero hay algo que ya no puede devolverse a donde estaba. La narrativa de no sabemos dónde está se convirtió en está aquí y el proceso sigue. La narrativa de no hay nada que hacer se convirtió en ahora sí hay que actuar. La narrativa de es un expediente del pasado se convirtió en es un expediente vivo con implicaciones presentes. Y ese cambio en la narrativa, hace que las preguntas sean más difíciles de ignorar. Queda algo de esta historia que pocas narrativas sobre el caso capturan con la atención que merece. Queda la comunidad mexicana en Los Ángeles. Las familias que en los años 80 llegaron a esas parroquias, las que confiaron, las que no saben o que saben perfectamente lo que les pasó a sus hijos, las que durante décadas mantuvieron esa carga en silencio porque denunciar era demasiado costoso, porque las deportaciones eran un riesgo real, porque la comunidad era el único sostén que tenían, y señalar al sacerdote era romper esa comunidad. Esas familias existen. Algunos de sus hijos son hoy adultos que llevan décadas cargando algo que ningún ser humano debería cargar. Y cuando la justicia llega tarde, cuando llega 20 o 30 años después de que ocurrió el daño, no repara, pero al menos nombra, al menos dice, lo que te pasó fue real, fue un crimen, y hay alguien responsable. Eso es lo mínimo que la justicia puede hacer. Y durante décadas, ni siquiera eso llegó. Queda también la pregunta para los millones de mexicanos que son feligreses de la Iglesia Católica y que siguieron este caso desde los titulares sin saber exactamente qué creer. Esta historia no es solo para quienes ya desconfían de las instituciones religiosas. Es para los que creen, para los que van a misa los domingos, para los que llevan a sus hijos a la parroquia con la misma confianza que tenían esas familias en Los Ángeles en los años 80,
Esas personas merecen saber que el sistema que debió protegerlos tiene un historial documentado de no hacerlo, no como argumento para que abandonen su fe. La fe es personal, es íntima, sino como argumento para que exijan más de las instituciones que administran esa fe. Para que entiendan que confiar en la Iglesia como institución y confiar en Dios como creencia son dos cosas distintas, y que la primera puede y debe ser cuestionada sin que eso amenace a la segunda. La Iglesia Católica en México tiene más de 80 millones de feligreses, y esos 80 millones de personas merecen una respuesta que la institución nunca ha dado, no una declaración de prensa, no un comunicado con términos vagos sobre la solidaridad con las víctimas y el compromiso con la transparencia, una respuesta real que diga qué sabía la Arquidiócesis de México sobre Nicolás Aguilar cuando regresó al país, que diga qué decisiones se tomaron y quién las tomó, que diga por qué durante 20 años las solicitudes de extradición no recibieron cooperación, que diga dónde están los documentos que los abogados de las víctimas llevan décadas pidiendo. La Iglesia Católica Mexicana tiene una decisión que tomar frente a este expediente que ahora está abierto. Puede seguir la estrategia que ha seguido durante décadas. Silencio cuando sea posible. Declaraciones vagas cuando no quede más remedio. Y la esperanza de que el tiempo y la agenda pública muevan la atención hacia otro lado. O puede hacer algo radicalmente diferente. Cooperar activamente, entregar los documentos que existen, responder las preguntas que el proceso legal va a hacer y reconocer con la claridad que la situación requiere que el manejo institucional de este caso fue incorrecto y causó daño. Esa segunda opción es la más difícil. Requiere admitir cosas que la institución lleva décadas negando. Requiere exponer a personas que la institución ha protegido. Requiere aceptar consecuencias que la institución ha evitado. Pero es la única que produce algo que se parezca a la justicia. Y hay algo más en esa elección que vale la pena decir. La Iglesia Católica en México tiene millones de fieles que en este momento están esperando una señal. No todos creen que los reportes sobre Aguilar son falsos. No todos están dispuestos a defender a la institución sin importar las evidencias. Hay personas en los bancos de las parroquias mexicanas que llevan años preguntándose cómo es posible que un sacerdote acusado de lo que Aguilar está acusado haya podido permanecer libre durante tanto tiempo. Esas personas merecen una respuesta de su iglesia, no el silencio, no la evasión, una respuesta real. Y hasta ahora la Iglesia Católica Mexicana no ha dado esa respuesta. Que no archive las denuncias por conveniencia institucional, que no traslade los problemas de una diócesis a otra, esperando que la distancia geográfica produzca el olvido. Y cuando la institución falla en esas responsabilidades básicas, el resultado es un caso como el de Nicolás Aguilar Rivera, un sacerdote prófugo durante 20 años en el mismo país donde viven los mismos obispos que lo protegieron, libre hasta ahora. Hay algo que pocas narrativas sobre el caso capturan con la atención que merece: el papel de los abogados que no se rindieron. En Estados Unidos hay organizaciones especializadas que representan a víctimas de abuso clerical. Algunas tienen décadas de experiencia. Algunas construyeron los expedientes que derrumbaron a algunas de las instituciones religiosas más poderosas de Norteamérica. Y desde principios de los años 90, algunas de esas organizaciones mantuvieron el caso Aguilar activo cuando todos los demás actores ya lo habían dado por perdido. Eso
no es un detalle menor. En los sistemas legales, los casos no avanzan solos. Los casos avanzan cuando hay personas que deciden no archivarlos, que deciden que la impunidad no es aceptable aunque el proceso sea lento, costoso y produzca decepciones repetidas, que deciden que 30 víctimas que no pueden obtener justicia merecen que alguien siga preguntando aunque las puertas se cierren una y otra vez. Esas personas existieron en el caso Aguilar, y sin ellas, el expediente hubiera quedado en el cajón hace décadas. Ese es el tipo de trabajo que pocas narrativas sobre la corrupción institucional reconocen explícitamente. La perseverancia de quienes eligen no abandonar los casos que el sistema quiere que nadie siga. Esos abogados son también parte de este expediente, no como figuras secundarias. Como la razón por la que hoy podemos contar esta historia con documentos judiciales, con declaraciones bajo juramento, con una secuencia de hechos verificados que ninguna institución puede desmentir, y lo que esos abogados tienen ahora, con Aguilar localizado, es algo que nunca habían tenido en 30 años de proceso. Un expediente activo con un objetivo con paradero conocido. Eso cambia todo. 30 años de víctimas que hablaron, de abogados que no archivaron, de periodistas que preguntaron, de instituciones que eligieron no responder. Y hoy, por primera vez en ese recorrido, hay algo que antes no había: una localización, un paradero conocido, un hombre que ya no puede decir que no se sabe dónde está. Eso no es el final, es el principio de la siguiente etapa. Y esa etapa, la que empieza ahora, es la que puede, si las instituciones mexicanas eligen actuar, producir algo que las víctimas han esperado durante más de 3 décadas. No solo justicia, también una respuesta oficial de este país a la pregunta de qué va a hacer con los sacerdotes que huyeron, con las cartas que se firmaron y con el silencio que protegió a los responsables durante tanto tiempo. Esa respuesta todavía no existe, pero el momento para darla llegó. Y el pueblo mexicano, los 80 millones de católicos, los millones de familias que llevan a sus hijos a la parroquia, con la misma confianza que tenían esas familias en Los Ángeles en los años 80, merece que llegue, no mañana. Hoy, si este expediente te importa, si sientes que lo que le pasó a esas familias en Los Ángeles es también un asunto mexicano porque la institución que los falló era y es una institución mexicana, suscríbete, no por el algoritmo, sino porque este expediente está abierto, va a producir más revelaciones y alguien tiene que seguirlo. Si llegaste hasta aquí, deja el like, porque este tipo de trabajo, seguir un caso durante décadas, conectar los documentos, identificar las responsabilidades institucionales, toma tiempo y requiere que alguien crea que vale la pena hacerlo. Mándaselo a alguien que no sepa que Nicolás Aguilar Rivera fue localizado, a alguien que crea que este caso ya está cerrado, a alguien que necesite entender por qué la carta firmada por Norberto Rivera Carrera sigue siendo relevante hoy. La próxima semana continuamos con la serie. Hay más expedientes, hay más nombres y hay más preguntas que el poder prefiere que nadie haga. Antes de irte, una pregunta para los comentarios. Si el gobierno mexicano recibe una solicitud formal de extradición de Estados Unidos para Nicolás Aguilar Rivera, ¿crees que va a cooperar? ¿O crees que va a encontrar la manera de que el proceso no avance? Déjalo en los comentarios. Este es el expediente que nadie quería que abriéramos y está abierto